Cristina Rosales Vázquez, de Iztapalapa, 70 años. Escuché que Alejandro Rosas dijo, haiga sido como haiga sido. Él sabe que eso es incorrecto. Por favor, aunque lo diga en broma, no lo haga, porque muchos niños escuchan el programa y van a pensar que así está bien dicho. No, pero no son tontitos los niños, No. hombre. No son brutos, pues saben que es una forma satírica y sobre todo emulando a Felipe Calderón, que utilizó esto por primera vez en el ámbito de los medios políticos, ¿no? Es un dicho. Entonces, claro, debe decirse, es un dicho y significa que quien lo dice trata de justificar algo injustificable. Y la educación no va de parte de Alejandro Rosas. No son tontos los niños. Sí, claro. Es el problema. Él cree que son tontos, pero no son tontos. Es como... Ella, Cristina. Ella. Sí. Cuando digo que, por ejemplo, Porfirio Díaz, Carmelita no le pudo quitar dos cosas del habla, porque ella lo fue puliendo, lo fue refinando, digamos, para la dictadura. Siempre dijo fue en lugar de fue. Siempre. Y maíz en lugar de maíz. Pero eso se hizo hasta una broma. Por ejemplo, la famosa Comisión Nacional del Maíz. No era la Comisión Nacional del Maíz, era la Comisión Nacional del Maíz, la que dirigía este político famoso que murió junto con Blanca Estela Pavón en el avión. Sí. No era Madrazo, ¿verdad? No, era de la Comisión del Maíz. El encargado. Maíz paloma, decían por ahí, ¿no? Ni maíz paloma. Maíz paloma, bueno, sí. Exacto, Y, el dicho popular. y esa otra frase de cuando querían maicear a la prensa en tiempos de don Porfirio, ese gallo quiere maíz. Que quería decir que ya le hacía falta su lanita por ahí para que hablara bien del gobierno. Los niños deben de ser educados en su casa. Estamos viviendo un momento muy peligroso. Miren, el acoso escolar está subiendo. En nuestro país, 8 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria son víctimas de acoso escolar. El 60% de los niños son acosadores y en su vida adulta presentarán incidentes delictivos. Otra consecuencia se ve reflejada en la deserción escolar. Eso que está subiendo, bullying ahora que le llaman, acoso escolar, además de un contenido de los libros, según una organización, que se está volviendo más ideologizante que educativa. Los nuevos libros de texto. Eso disminuye la calidad de los libros, pero tampoco tiene gran resultado. Nosotros vivimos en una generación de libros ideologizados, que era, venía con el cardenismo, ¿no? Curiosamente es el surgimiento de los libros de texto gratuito los que acaban con esa ideologización que traían algunos de los libros que todavía nos tocaron de historia y de lectura, ¿no? Era una sacralización del campo como el lugar bucólico donde vivir. ¿Recuerdas el texto Simiente? Era un libro de lectura obligatoria durante el cardenismo. Todavía a mí me tocaron resabios de eso. Y era el mundo agrario era puro, era sano, era democrático. Y todos sabíamos que ni aún en aquella época lo era, ¿no?
Sí, es cierto. Pero nadie Además, se volvió ejidatario de todos. claro. Bueno, No. A ver, y generalmente toda educación que imparte el Estado bajo un régimen tiene ese sesgo, muchas veces ideológico, muchas veces su propia interpretación, sobre todo en historia, ¿no? Pero a diferencia de nosotros en el siglo XX, que donde realmente tú como ciudadano de a pie o como chavo, estudiante, no podías confrontar la historia con nada porque no había la cantidad de opciones que hoy sí hay. Sí tuvimos siempre una buena academia de historia, me refiero a la UNAM, al Colegio de México, y desde luego ahí se discutían muchos, de ahí surgieron los grandes historiadores de la segunda mitad del siglo XX, pero se quedaba esa discusión en ese nivel. Ahora ha bajado con la divulgación, con los medios, entonces de pronto me pregunto, oye, pero es que la nueva historia oficial, claro que hay una nueva historia oficial, claro que se está escribiendo, claro que tiene un sentido ideológico, pero hoy ya tú puedes cotejar lo que te dan en la escuela, en los distintos niveles, con investigaciones, crónicas, ensayo y los grandes libros de divulgación de Alejandro Rosas. Así es. Ramos Millán. Sí, Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán.